CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochato en CNN Chile. Muy buenas noches. Una larga carrera judicial. ¿Sabe que comenzó siendo juez de indios? Sí, ya no existen los jueces de indios. Él comenzó siendo juez de indios. En la Unidad Popular ya tuvo problemas por la polarización que existía en el país. Juez en San Carlos, tuvo que irse. Se fue a San Fernando. Y después fue un juez de los emblemáticos en materia de derechos humanos. Sí, él fue el creador de la doctrina, en Chile por lo menos, del secuestro permanente que permitió romper con la ley de amnistía, la ley del general Pinochet. Él fue el que condenó a Manuel Contreras, sí, lo condenó en un caso de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, muchacho del MIR, sastre, y ahí se empezó a abrir la puerta para después juzgar a tantos represores de los derechos humanos. Acaba de presentar un libro el ministro, antiguo ministro, juez Alejandro Solís. El libro En Plaza Montbaras sin número, donde relata todos estos hechos, pero además acaba de ser nombrado jefe de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, para que trate de acelerar, de apurar las causas de derechos humanos. El ex juez Alejandro Solís nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Está con un nuevo cargo. Cuando se pensaba que estaba en retiro, un nuevo cargo. No, desde que jubilé yo traté de mantenerme Sí, activo, pero un cargo oficial. Sí, evidentemente, pero el Ministerio de Defensa, no de Justicia. El Ministerio de Defensa, perdón. Con el ministro Gómez, José Antonio Gómez. ¿Cómo es que lo contactaron y lo nombraron? ¿Cómo lo convencieron? Yo, como le decía antes, desde que jubilé yo decía cualquier invitación de universidades, me invitaron de Francia, de Inglaterra, de México, de Buenos Aires, cuando jubilé. Entonces me mantuve de alguna manera en actividad. Una universidad tiene un seminario, ahí va Solís. Y de repente me toca esto. Me llama. ¿Y usted va a agilizarlo? ¿Qué va a hacer? No. Aquí se trata de coordinar, en el mejor sentido de la palabra, los requerimientos de los ministros que llevan causa de derechos humanos con la respuesta de las Fuerzas Armadas. Claro, porque resulta que a veces las respuestas son raras. Pueden que ser o inoportunas o incompletas. Le preguntan por una tanqueta y dicen no tenemos tanqueta. Entonces lo que tenemos son vehículos motorizados blindados. Exactamente. Entonces, como no le preguntan exactamente por eso, no hay respuesta. De alguna manera yo creo que esas omisiones se van a solucionar. La oficina que trabaja con varios abogados, con una ingeniera en informática y con oficiales de las armas. ¿Ha faltado buena fe? No, yo creo que no. ¿No? ¿En serio? Es decir, no quiero hablar del pasado. Yo quiero hablar de lo que en este momento son las expectativas que tiene la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. A usted lo invitaron a una reunión donde lo convencieron, donde finalmente esto se materializó. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? No, me llamó el ministro Gómez, me planteó la inquietud que tenía. ¿El ministro Gómez estaba solo? Solo, sí. ¿Y no hubo otras personas en esa reunión? Yo tengo información que además lo convenció el jefe del ejército, el general Oviedo, Humberto Oviedo, que, estaba el ministro obviamente, que estaba Sergio Muñoz, el presidente de la Corte Suprema. No, lo que yo puedo adelantar es que el ministro Gómez se entrevistó o habló con ellos sobre esta unidad y seguramente sobre mi cargo, pero en la reunión propiamente tal estaba exclusivamente el ministro Gómez. ¿Lo han amenazado usted? No. ¿Últimamente no lo han amenazado? No. ¿Lo amenazaron alguna vez? Yo digo que en Chacota una vez dijo Manuel Contreras, díganle a Juez Solís que le tengo una cabaña lista para él cuando se dé vuelta la tortilla. Pero comprenderá que me pondría paranoico si le hago caso a esa. Han pasado muchos años desde que se disolvieron los organismos de seguridad del general Pinochet. Sin embargo, todavía hay 39 agentes trabajando en el ejército. ¿Eso le parece normal? No, yo no me gustaría opinar sobre el hecho. Son circunstancias que se están constatando en este momento. Yo diría que lo relevante es eso. ¿Pero le parece normal que sigan agentes trabajando en el ejército? Como le digo, no quisiera calificar las intenciones por las cuales los agentes fueron contratados. Es un hecho de la causa en este momento. ¿Ha cambiado la cultura en el ejército, a su juicio? Yo tengo esperanzas de que las conversaciones que tuvo el ministro Gómez con los distintos comandantes
en jefe de las Fuerzas Armadas hayan abierto este espacio en que nos permita intentar trabajar en forma positiva. Perdona, pero el cambio no es de una conversación. El cambio, como usted bien lo sabe mejor que yo, obviamente, es cultural. Cuando yo hago la pregunta, no le hago la pregunta por una conversación que alguien diga que esto cambió. Sí. Le estoy preguntando si la cultura cambió. Yo diría que muy temprano, todavía llevamos 10 días trabajando, pero la esperanza mía es, con la prontitud que se evacúen los informes que pedimos y con la plenitud de la información requerida, yo creo que ahí podré decir, mira, aquí está cambiando. Pero usted fue juez, fue magistrado hasta hace poco. ¿Sí? Y por lo tanto, dice ahora, pero hasta cuando era magistrado, a su juicio, ¿había cambiado la cultura? No. ¿No? Eso lo he dicho siempre, que no tuve colaboración de alguna por eso se lo pregunto. Sí. Pero como le digo, no puedo dar... O sea, ¿las Fuerzas Armadas nunca colaboraron con usted en su gestión como magistrado? Estamos hablando de hace 2 años atrás. Sí, o sea, que 2 años para cambiar una cultura usted sabe que no se cambia, por eso le hago la pregunta. Yo creo, como le digo, que esto sea un paso para tratar de cambiar el protocolo de información, por decirlo en forma concreta. Usted probó en los juicios que llevó, en las investigaciones que llevó, que inmediatamente después del golpe militar comenzaron las torturas. Y comenzaron torturas que eran profesionales. Porque claro, si usted le dice, usted torture, uno no sabe cómo hacerlo, aunque quisiera. Hay que tener un ejercicio y una instrucción para torturar. Las Fuerzas Armadas, ¿cómo se explica que las Fuerzas Armadas chilenas habían sido adiestradas para torturar? En tiempo, porque habían sido adiestradas para torturar en tiempo de democracia. ¿Qué ocurrió? Lo que tengo entendido es que tenían cursos de capacitación en la Escuela de las Américas y en alguna de esas intervenciones seguramente recibieron alguna información relativa a cómo interrogar a los prisioneros. O sea, torturarlo. Y tenían maquinaria para torturar. Comprada en tiempo de democracia. Es posible. Bueno, la maquinaria para la electricidad y para ese tipo de cosas estaban. Sí. Y eran maquinarias para tortura, no es que alguien haya tomado un par de alambre y lo enchufa no, sí. era maquinaria de tortura. Y lo contrataron mucho el ministro Jordán, me acuerdo que en Londres 38 el vio los cables eléctricos que estaban colgando encima de una cama, se contrató eso. Murió hace poco Manuel Contreras. ¿Qué le provocó a usted su muerte? No, yo diría que no puedo hablar en favor y en contra de una persona que ha fallecido, porque inmediatamente los periodistas empezaron a preguntar qué opinión tuvo de Contreras. Dije, invariablemente mi opinión no cambió. Era una persona que interrogué 20 veces y las 20 veces me dijo que lo que decían los testigos eran mentiras, que eran testigos pagados y que la verdad la tenía él. Así que era muy poco lo que se podía conseguir procesalmente de una declaración de él. ¿Usted interrogó a Pinochet? También. ¿Y le decía lo mismo? ¿Era la misma actitud que Contreras? No. Él, con su aspecto bonachón, intentaba ayudar en el interrogatorio, pero, mire, eso puede que sea así, puede que no me acuerdo. Lo interrogué sobre el contrabando de armas a Croacia, y dice, sí, me acuerdo que me consultaron si se podían mandar fuera del país algunos elementos que están en Fama. Yo dije que sí. O sea, Contreras era altanero, pero Pinochet no. Exactamente. Por lo menos en la interrogatoria, yo lo interrogué 2 veces, no lo fue así. Miguel Ángel Sandoval Rodríguez. Sí. Ese fue el caso que le permitió a usted condenar al general Contreras. Secuestro permanente. Secuestro permanente. Usted diría, naturalmente, que hay hechos muy graves, el asesinato del general Prats. No quiero distinguir entre un ser humano y otro. Bueno. Estoy hablando en términos judiciales. Sí. Posiblemente el caso Sandoval sea el más relevante desde el punto de vista que abrió el espacio para que se aplicara justicia. Yo diría que sí. La Corte Suprema designó distintos ministros y jueces en dedicación preferente. Esto fue en octubre del 2003. Yo recibí ciertos expedientes y dije, aquí lo que hay que hacer es apurar el trámite de esto. No puede ser que se prolonguen indefinidamente. Afortunadamente el caso Sandoval lo había tramitado la juez del 8º juzgado del crimen, María Inés Colle, y estaba bastante adelantado. Yo dije, ya, tengo que darle preferencia a esta causa porque esta va a abrir la puerta para todos los casos que son similares. Los inculpados eran siempre los mismos, los métodos de prisión eran semejantes, etcétera. Y eso permitió entonces empezar a elaborar con los tratados internacionales, con la opinión de tratadistas,
una tesis que fuera aceptada por la Corte de Apelación y luego por la Corte Suprema. La desaparición de personas, se hablaba así en términos generales, más de 3.000 personas que eran detenidos desaparecidos, se tiene que justificar en el Código Penal, secuestro. Si el secuestro no se sabe el paradero de esta persona, el secuestro es permanente. Como secuestro permanente es fácil de comprender que si la persona no apareció, será una ficción jurídica, pero se sigue cometiendo el secuestro. El MIR, no sé si le suenan estas portadas. A ver. El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres, diario La Tercera. Identificado a 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas, diario El Mercurio. Sangrienta pugna del MIR en el exterior, diario Las Últimas Noticias. Exterminados como ratones, portada del diario La Segunda. ¿Le suena la portada? Absolutamente, se ha comentado mucho porque pasó a la historia de Chile el caso de estos 119 detenidos desaparecidos que se trató de explicar su destino como un enfrentamiento entre ellos. ¿Cuál fue el rol de la prensa, a su juicio? Es decir, lo dicen, los títulos lo dicen todo. Aquí no se analizó la veracidad de lo que se estaba explicando, no se analizó dónde habían ocurrido los famosos enfrentamientos, habría sido mucho en Argentina. Bueno, el periodismo, uno entiende que se basa en ciertos principios que lo impone el dueño del medio. El Poder Judicial, sus colegas jueces, que fueron formados igual que usted, en las mismas facultades, la Católica, la Chile, no había tantas facultades de Derecho, que muchos de ellos usted los conocía, que a veces eran un poco mayores, los que estaban en tribunales superiores, pero que habían tenido la formación jurídica similar a la suya. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con esos jueces que nunca investigaron y que se sometieron al poder militar de turno? Hagamos un alto, volvemos en un instante. El libro se llama en Plaza Montt Varas sin número, son las memorias del juez Alejandro Solís, y de esas memorias conversamos justamente con el juez Solís esta noche. Estábamos con una pregunta pendiente y usted lo trata en el libro. La responsabilidad del Poder Judicial, ¿usted cree que ha pedido suficientes disculpas? Bueno, hubo una declaración del ministro, el del presidente de la Corte Suprema, don Rubén Ballesteros, en que reconoció que había habido una omisión respecto a las labores jurisdiccionales. ¿Pero a título personal o en representación de la Corte? No, yo diría que lo dijo en representación de la Corte Suprema. En su oportunidad, comprenderán, no, es muy delicado para mí hablar de mis colegas, pero yo diría, para decirlo en términos generales y para contestar su pregunta, hubo jueces que no quisieron llevar adelante las causas que le correspondieron. Así de simple. Por razones personales, razones ideológicas, denle el nombre que quiera, pero no hicieron su labor. Usted no llegó a ser ministro de la Corte Suprema. Sí. ¿A qué lo atribuye? Por una parte yo diría que tuve la suerte de no ser de la Corte Suprema, porque no podría haber trabajado durante 10 años en estas causas de derechos humanos que a mí me motivaron absolutamente. Se dieron factores bastante extraños, no me gustaría entrar ahí porque hubo intervenciones de ciertas personas que no fueron muy adecuadas. ¿Qué persona? Ministros de la Corte que me quitaron el voto, por ejemplo, que me estaban dando porque yo había condenado a determinada persona. ¿A qué persona? Cuénteme la persona al menos. Al capitán de Carabineros Ciro Torres. ¿Por qué lo condenó? Estaba en un proceso por tortura. Sí, es que es importante que los telespectadores sepan que por haber condenado a alguien por tortura le quitaron un voto a ministros de la Corte. Sí. Por eso quiero dejarlo ahí. ¿Se lo dijeron? Se me lo contó una persona, una fuente absolutamente confiable, porque estaba presente en el momento que el ministro pronunció esa frase. Yo no puedo votar por Solís porque condenó a fulano. ¿Fue un ministro? Miembro de la Corte Suprema. ¿Hubo presiones de las Fuerzas Armadas para que no llegara a ser ministro de la Corte Suprema? Lo ignoro. ¿No tiene ningún antecedente? No, todo lo contrario, yo diría. Me tocó por suerte estar en dos ocasiones en la Corte Marcial, y la última vez me acuerdo que compartíamos ahí el estrado con don Waldo Martínez, que era el auditor general del Ejército. Y yo no estaba en la Corte Marcial, y cuando a él lo ascienden a general y lo nombra como auditor, me invitó
a la ceremonia, que para mí fue una cosa absolutamente desusada e impredecible. Me invitó a ese acto. Entonces yo diría que, por lo menos, el auditor general del Ejército tenía buena referencia mía. Ya, pero es él. Estoy hablando de las Fuerzas Armadas. No sé. En general no quisiera yo hablar de instituciones, prefiero hablar de personas. ¿Personas de las Fuerzas Armadas intervinieron para que usted no fuera ministro de la Corte Suprema? Sí, no me consta. No me consta. Es posible. Hay un personaje que es famoso porque era norteamericano, porque trabajó en la DINA, porque era experto electrónico, Michael Townley. Sí, sí. Participó no solamente en el atentado en contra de Orlando Letelier, de Ronnie Moffitt, sino que también en el asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. Usted tuvo oportunidad de un cara a cara con él en Estados Unidos, y sus superiores, a propósito de superiores, no querían que usted fuera a Estados Unidos. Claro, porque ¿Lo yo cuenta en el libro? Mandé un exhorto para que se hiciera un interrogatorio en unas 50 preguntas y pedí autorización a la Corte Suprema para presenciar el interrogatorio. Me dijeron, ¿cómo se le ocurre que usted va a estar fuera del país como ministro? Pero la suerte que llegaba el exhorto allá, el Departamento de Estado estimó que era conveniente que este juez fuera a presenciar el interrogatorio, y ahí estuve en Washington con el fiscal, con los intérpretes y con Michael Townley contestando las preguntas que yo había mandado. ¿Qué le pareció Townley? Muy sincero. El hombre en ningún momento escondió el cuerpo, dijo yo hice tal cosa por tal y tal motivo. Así que me pareció una reacción bastante... O sea, reconoció su participación en el asesinato del general Carlos Prats. Claro. Y aún me acuerdo que... Pero hay algo que no reconoció, está en el libro. Sí, en un momento... No. Eso de sinceridad hasta un sí, claro. Un espacio nomás. Sí. Hasta la participación de Mariana Calleja. Su esposa. Exactamente. Ahí se quedó callado. Sí. La defendió hasta el final. Sí, claro. Pero usted la condenó. Exacto. ¿Cómo llegó a la conclusión que era ella la que había intentado apretar el botón de la bomba que mató al general Pratt? Porque teníamos confesiones extrajudiciales que así lo decían. Él lo había declarado alguna vez. Arancibia Clavel, Enrique. Sí. El otro agente que usted Pero investigó. Lo condenaron en Argentina, pero usted lo investigó. No, porque no... O sea, tuvo antecedentes de él, pero sí, pero tuvo los antecedentes de la investigación de la jueza Sofía... Porque me llegó todo el proceso de María Servini y Cubría. Así que, ¿quién fue? Usted interrogó un montón de agentes, estaba Sara, Corbalán, etcétera, un montón. ¿Cuál fue el que más le impresionó? Usted tuvo cara a cara un montón de interrogatorios con agentes de los servicios de seguridad. ¿Qué le impresionó más? Yo siempre he destacado la labor de Pedro Espinosa, porque cuando estaba en sumario, pidió audiencia conmigo, me dijo, tengo un documento que entregarle, y me pasa copia de un oficio. Era el oficio en el que el coronel Morales Salgado le daba cuenta a Manuel Contreras del encargo que le había hecho: viajar a Buenos Aires, ver dónde vivía el general Pratt, si tenía custodia personal, qué auto manejaba, qué teléfono, y todo eso se lo hace entrega. Es decir, el oficio para mí me sirvió absolutamente porque redondeé de alguna manera la investigación y me sirvió para conocer a otra persona que no aparecía mencionada antes. Así que fue muy positivo, como le digo, pero Espinosa no tenía por qué hacerlo. ¿Traicionó a Contreras? No sé si era traición. En los códigos militares, entre ellos. Sí. Lo traicionó. No, ya parece que había enemistad entre ellos, sí. ¿Y quién fue el que más le impresionó por su frialdad? Yo diría que tanto Moren como Krasnov. Usted se refiere a Moren Brito, ¿no? Moren Brito, perdón. Y uno le decía, pero hay 20 testigos que dicen que hacer tal cosa, no es cierto, qué sé yo. Yo cumplía labores de analista. ¿Nunca reconoció nada a Krasnov? No. Miguel Krasnov Marchenko. No. ¿Y ese fue el que más le impresionó por la frialdad? Yo diría tanto como Moren Brito. La operación Cóndor está involucrada en todo esto, la operación Retiro de Televisores también, que recordemos que es desenterrar los restos de personas justamente para que no los encontraran y por lo tanto impedir las investigaciones. En todas las acciones que se realizaron, ¿qué fue lo que más impidió llegar a toda la verdad? Porque aquí hay un montón de casos en que no se ha llegado a la verdad.
¿cuál fue la acción de las Fuerzas Armadas, de los servicios de seguridad de la dictadura del general Pinochet que más se opuso, que más impidió que el Poder Judicial llegara a la verdad, que usted llegara a toda la verdad? No, es que yo diría que la primera limitación la tiene el juez o el ministro. Si yo no tengo todos los antecedentes frente a la mesa, mal puedo seguir indagando sobre ese aspecto. Como teníamos un muro frente a nosotros, ¿qué sacábamos con imaginar posibles operaciones o diligencias? Sencillamente estábamos ante la oscuridad absoluta. Raúl Iturriaga Neumann, recordemos que usted lo condenó, sí, se escondió, incluso la Corte le bajó la condena, sí, de 10 a 5 años. Se escondió, era un comando, se pintó era un rubio cuando lo encontraron, decía sí, que no se iba a entregar. Manuel Contreras, cuando usted lo condenó, dijo que no se iba a entregar. Y resulta que terminan todos entregándose, estos hombres tan valientes. ¿Se sorprendió? No, yo diría que un mérito de la Policía de Investigación es que estaban advertidos de lo que podía ocurrir y tenían de alguna manera una vigilancia especial respecto a esta persona. Sí, pero ellos decían que no se iban a entregar y se entregaron. Los detuvieron. Cuando fue notificado Manuel Contreras y hubo un tumulto en tribunales, incluso hubo ministros que se enojaron con usted por el tumulto. Claro, o sea, les importaba más el tumulto que la causa. Exacto, porque yo había que notificar la primera sentencia condenatoria contra los jefes de la DINA. Yo dije, esto se hace en la guardia del Palacio, en Gendarmería. Y todos se presentaron, menos Contreras. Ahí entonces lo mandé a buscar y lo trajeron a la casa. Pero yo no sabía el tumulto que se había formado en calle Morandé esperándolo. Yo estaba por el lado bandera, así que después me enteré que había habido una ebullición humana tirándole objetos a Contreras, que yo no sabía que se iba a producir eso. El ejército ha dicho que ha entregado toda la información, toda. ¿Usted se ha dado cuenta? Dice, no tenemos más información. ¿Usted le cree? No, yo no quisiera opinar. Como le digo, por las nuevas funciones que tengo, yo diría, en este momento no voy a decir en el caso Quemados, la persona que se dice que encendió la llama, que quemó a Rodrigo Rojas de Negri, que lo mató, es un oficial de apellido Castañer. Sí. Estaba trabajando para el ejército en Punta Arenas. Sí. Se dice que a las personas que participaron les ofrecieron algunas dádivas y además los amenazaron. Tantos años trabajando en el ejército despierta sospechas. ¿Sigue confiando en el ejército actual? Como le digo, es que después de estos hechos, yo tengo la esperanza que estos hechos marquen un hito y cambie la percepción nuestra respecto a la colaboración que van a prestar. ¿Qué poder tiene usted para que colaboren? No, yo soy un coordinador de una oficina que va a tratar de hacer de la mejor forma posible su trabajo. Usted va a tratar, tiene esperanzas, son puros actos de fe, son puros intentos. Por eso es que en este momento, como a los 10 días de funcionar esta unidad de derechos humanos, no puedo anticipar más. ¿Qué plazo se ha dado usted para tener éxito? ¿Algún éxito? Yo diría que viendo las respuestas si las contestaciones son adecuadas y dentro del plazo, en 2 o 3 meses podría decir esto está funcionando bien. ¿Y si no son adecuadas, qué va a hacer? Será una posición personal la que tome en ese momento. No la voy a anticipar. ¿Podría renunciar? Eventualmente. O sea, si el ejército no colabora... No tanto así. Depende de cómo se desenvuelva la labor que va a realizar la unidad. No tanto por el que puede ser porque yo mismo no voy a saber encauzar este operativo, pero va a estar sujeto a revisión permanente. Gracias por acompañarnos esta noche. Bien. El juez Alejandro Solís, el ex juez Alejandro Solís, nos acompañó hoy con su nuevo libro, o un libro de memorias, en Plaza Montbaras, sin número.